Cuando el hacendado de la montaña le quitó el saco de arpillera de la cabeza a aquella mujer que nadie quiso comprar, no esperaba encontrar un rostro que haría que su corazón dejara de latir por unos segundos. Lo que vio en ese momento cambiaría para siempre la vida de 3 personas y demostraría que, a veces, las mayores mentiras esconden las verdades más hermosas. La historia que vas a escuchar hoy remueve algo profundo dentro de nosotros. Es sobre juicios apresurados, sobre cómo la gente puede ser cruel y sobre cómo un único gesto de valentía puede transformarlo todo. Prepara tu corazón, porque lo que sucedió en aquel puesto comercial en las sierras a finales del siglo XIX todavía resuena como un recordatorio de que no todo es lo que parece. Rosa tenía 22 años cuando su vida tocó fondo. Ella no eligió estar allí, parada como ganado en un corral, esperando que algún hombre la considerara lo suficientemente digna como para llevársela a casa. Pero la vida no siempre pregunta lo que queremos, ¿verdad? A veces simplemente nos empuja a situaciones que nunca imaginaríamos vivir. La historia de Rosa comenzó 15 años antes de ese horrible día. Tenía solo 7 años cuando la fiebre se llevó a sus padres en menos de una semana. Primero fue el padre, un hombre trabajador que cuidaba una pequeña parcela. 3 días después, la madre siguió el mismo camino, dejando a Rosa sola en el mundo. Su tía materna, una mujer de corazón duro y lengua afilada, aceptó criar a la niña, pero no fue un acto de amor. Fue una obligación que nunca dejó que Rosa olvidara. Durante todos esos años, la tía repetía las mismas palabras venenosas. «Eres demasiado fea para conseguir marido, Rosa. Comes más de lo que produces. Eres una carga en mi espalda. Nadie te va a querer nunca». Las palabras entraban por los oídos de la niña y se alojaban en su corazón como espinas que crecían junto con ella, haciéndole creer que realmente era todo lo que oía. Rosa creció sintiéndose una carga, una presencia no deseada, alguien que existía solo para servir y nunca para ser amada. La tía la mantenía trabajando desde el amanecer hasta la noche. Lavar la ropa, cocinar, limpiar, cuidar a los animales. Rosa hacía todo sin quejarse, esperando que un día, quizás, su tía reconociera su valor. Pero ese día nunca llegó. Al contrario, cuanto más crecía Rosa y se convertía en mujer, más parecía molestar a su tía su presencia. Tal vez era envidia, tal vez era solo maldad, o tal vez eran ambas cosas, y juntas. Cuando Rosa cumplió 22 años, la tía tomó una decisión. «Te voy a inscribir en el registro de novias por correspondencia», anunció una mañana sin mirar a su sobrina a los ojos. «Ya pasaste la edad de casarte y no voy a mantener a una solterona por el resto de mi vida». Rosa sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Sabía lo que eso significaba. Las mujeres que entraban en ese registro eran generalmente las que nadie quería en sus propios pueblos, las desesperadas, las pobres, las que tenían algún defecto visible u oculto. Y ahora ella sería una de ellas. Pero la tía fue más allá. Mintió en la inscripción. Puso que Rosa tenía serios problemas de apariencia, que era demasiado fea para ser mostrada normalmente, pero que era fuerte y trabajadora. Puso un precio bajo, casi irrisorio, como quien vende un animal viejo que todavía sirve para cargar peso. Cuando Rosa lo descubrió, lloró a escondidas en el granero. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel con su propia familia? 2 semanas después, llegó una carta del puesto comercial en las sierras. Había un lugar disponible en la próxima feria de novias. Rosa debía estar allí en 5 días. La tía le preparó un pequeño bulto con la ropa vieja de Rosa. Le puso un poco de pan seco y queso duro y prácticamente empujó a su sobrina por la puerta. «No vuelvas si nadie te quiere», fueron sus últimas palabras. «Encuentra una forma de arreglártelas». El viaje hasta el puesto duró 3 días.
Rosa fue en una carreta con un comerciante que llevaba mercancías. Apenas habló con ella durante todo el trayecto. Cuando finalmente llegaron, Rosa sintió que el estómago se le revolvía. El puesto era un lugar feo, sucio, lleno de hombres hablando en voz alta, bebiendo, negociando. Y allí, en un rincón del patio de tierra, había un grupo de mujeres, la feria de novias. Teodoro, el hombre responsable de organizar esa humillante negociación, se acercó a Rosa tan pronto como bajó de la carreta. «Tú debes ser Rosa», dijo mirando un papel arrugado en su mano. «Tu tía escribió que tienes problemas de apariencia. ¿Es cierto eso?» Rosa abrió la boca para responder, para decir que era mentira, que su tía estaba siendo cruel. Pero Teodoro no esperó. Sacó un saco de arpillera grueso y sucio de un montón de mercancías. «Ponte esto en la cabeza, nadie va a querer verte antes de comprar, y así evitamos que los hombres huyan antes de oír tus cualidades. Si estás llegando aquí al canal ahora, ven a formar parte de nuestra familia. Suscríbete para no perderte historias como esta que nos conmueven y nos hacen pensar sobre la vida. Escribe también en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Tu apoyo significa mucho». Rosa quiso gritar que aquello estaba mal, que ella no era un monstruo que necesitaba ser escondido. Pero, ¿qué podía hacer? Estaba sola, lejos de casa, sin dinero, sin nadie. Con las manos temblando y los ojos llenándose de lágrimas, tomó el saco de arpillera y se lo puso sobre la cabeza. La oscuridad envolvió su rostro. El olor fuerte de la tela sucia entró por su nariz. Y así, ciega y sofocada, Rosa fue llevada a unirse a las otras mujeres que esperaban ser elegidas. Pero a diferencia de ellas, que al menos podían mostrar sus rostros, Rosa estaba completamente escondida, como si no fuera digna ni de ser vista. 2 días. Fueron 2 días enteros los que Rosa estuvo allí parada, con ese horrible saco en la cabeza, oyendo todo a su alrededor, pero sin poder ver nada. Oía los pasos de los hombres que llegaban a mirar a las mujeres disponibles. Oía las conversaciones, las risas, los comentarios, y lo peor de todo, oía cuando preguntaban por ella. ¿Qué hay debajo del saco? ¿Algún defecto muy feo? ¿Vale la pena al menos preguntar el precio? Y Teodoro respondía siempre con el mismo tono de desprecio. «Esta no es para quien quiere belleza, es para quien quiere trabajo pesado. Cocina bien, no se queja, aguanta el servicio duro y no costará casi nada». Cada palabra era como una bofetada en la cara de Rosa. Se mordía el labio por dentro del saco, intentando no llorar, intentando no gritar. Algunos hombres se acercaban, le tocaban el brazo para verificar si era fuerte, le preguntaban si sabía ordeñar, si sabía coser. La trataban como tratarían a un animal de carga. Rosa respondía con voz baja, temblorosa, sintiendo la humillación arder por dentro. «Sí, señor, sé cocinar. Sí, señor, sé lavar la ropa. Sí, señor, trabajo desde niña». Pero ninguno de ellos la elegía. Siempre había una excusa. «Parece demasiado débil. No quiero arriesgarme con alguien cuyo rostro no puedo ver. Tengo miedo de lo que se esconde ahí debajo». La primera noche, Teodoro encerró a todas las mujeres en una bodega en la parte trasera del puesto. Rosa se quitó el saco solo cuando estaba oscuro y nadie podía verla. Las otras mujeres conversaban entre sí, algunas llorando, otras rezando, otras simplemente en silencio. Rosa no habló con nadie. Se acurrucó en un rincón, abrazó sus rodillas y dejó que las lágrimas cayeran. ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿Cómo se había convertido su vida en eso? Al segundo día, aparecieron menos hombres. Las mujeres más jóvenes y bonitas ya habían sido elegidas. Solo quedaban 3, incluida Rosa. El sol estaba fuerte y dentro del saco de arpillera el calor era sofocante. Rosa sentía la cabeza palpitar, la garganta seca, las piernas débiles de tanto estar de pie.
pero Teodoro no permitía que se sentaran. «De pie», ordenaba. «Un hombre no quiere comprar a una mujer perezosa que no aguanta estar de pie». Fue a media tarde del segundo día que Rosa oyó una voz diferente. Era una voz masculina, pero no tenía ese tono de burla o crueldad que había oído en los otros hombres. Era una voz cansada, seria, directa. «¿Cuánto quiere por ella?» Rosa sintió que el corazón se le disparaba. Alguien estaba preguntando por ella. ¿Será que finalmente alguien iba a terminar con esa pesadilla? Teodoro pareció sorprendido también. ¿Habla en serio, hacendado? Ni siquiera le ha visto la cara. Podría ser cualquier cosa debajo de ese saco. La voz respondió con firmeza. «No necesito ver. ¿Cuánto?» Rosa oía todo aquello y no podía creerlo. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué estaba haciendo eso? ¿Sería alguien tan desesperado como ella? ¿O sería alguien aún peor que Teodoro? Teodoro dudó, probablemente pensando en cuánto podía cobrar. Luego soltó una cifra, varias monedas de plata y un saco de café. El hombre no discutió. Rosa oyó el sonido de las monedas golpeando la madera, probablemente en el mostrador del puesto. «Está bien, trato hecho», dijo Teodoro. Y su voz tenía ese tono de quien acaba de hacer un buen negocio a costa de la desgracia de alguien. «Llévese a su esposa, hacendado. Buena suerte con lo que tenga ahí debajo». Rosa sintió una mano firme pero no violenta tomar su brazo. La voz habló cerca de ella, en voz baja. «¿Puede caminar?» Ella asintió dentro del saco, sin confiar en su propia voz. «Entonces, vámonos. Se acerca una tormenta y el camino es largo». Fue guiada a través del patio, tropezando algunas veces con las piedras que no podía ver. Oyó las risas de algunos hombres, comentarios maliciosos. «Miren, el hacendado de la montaña se lleva a la rechazada. Apuesto a que cuando le quite el saco querrá devolverla». Rosa apretó los puños. Quería gritar que no era un objeto para ser devuelto, pero no tenía fuerzas. Estaba exhausta, hambrienta, sedienta y aterrorizada por lo que vendría después. El hombre la ayudó a subir a algo, una carreta. Se dio cuenta por el vaivén. Él subió a su lado y tomó las riendas. Los caballos comenzaron a andar, y así, sin saber a dónde iba, sin conocer a ese hombre, sin tener elección, Rosa dejó el puesto atrás. Pero sabía que algo aún peor podría estar esperándola al final de ese viaje, porque los hombres que compran mujeres con sacos en la cabeza generalmente no son hombres buenos. ¿O estaría equivocada? La carreta seguía por caminos que Rosa no podía ver. Sentía el viento golpear el saco, el vaivén del vehículo sobre las piedras del camino y el pesado silencio entre ella y ese desconocido. ¿Quién era él? ¿A dónde iban? ¿Y qué haría cuando finalmente le quitara ese saco y descubriera que no tenía nada de malo en el rostro? ¿Se enfadaría por haber sido engañado? ¿La enviaría de vuelta o haría algo peor? Rosa no lo sabía, y el miedo crecía con cada paso de los caballos. El viaje fue largo y silencioso. Rosa perdió la noción del tiempo dentro de ese saco. No sabía si habían pasado 2 horas o 4. Solo sentía el cansancio apoderarse de su cuerpo, el hambre apretando su estómago y ese miedo constante royéndola por dentro. El hombre a su lado no decía nada. De vez en cuando lo oía mover las riendas o hacer un sonido bajo a los caballos, pero nada más. En un momento dado, la carreta se detuvo. Rosa se puso rígida, preparándose para lo peor, pero la voz del hombre llegó tranquila. «¿Necesita beber agua? Hay un río aquí al lado». Rosa asintió, con la garganta demasiado seca para hablar. Sintió que él bajaba de la carreta y venía a su lado. «La ayudaré a bajar. No le quitaré el saco todavía, solo la guiaré hasta el agua». Sus manos sostuvieron su cintura, firmes pero respetuosas, y la ayudaron a bajar. Rosa casi se cae, con las piernas entumecidas de tanto tiempo sentada, pero él la sostuvo. Despacio, la guió unos pasos. Rosa oyó el sonido del agua corriendo. «Arrodíllese».
Le indicó. Puede poner las manos en el agua y beber. Levantaré el saco solo un poco para que pueda hacerlo. Rosa sintió que él levantaba el borde del saco lo suficiente para dejar su boca al descubierto. El aire fresco le golpeó la cara y casi lloró de alivio. Se arrodilló, metió las manos en el agua helada del río y bebió. Nunca un agua había sabido tan bien. Bebió hasta no poder más y luego se mojó la cara, sintiendo que la suciedad y el sudor eran arrastrados por la corriente. ¿Mejor?, preguntó su voz. Ella murmuró un sí en voz baja. Entonces continuemos, todavía queda un buen trecho. Él bajó el saco de nuevo, cubriéndole completamente el rostro, y la ayudó a volver a la carreta. Rosa se dio cuenta de algo en ese momento. Él no había intentado espiar debajo del saco. No había aprovechado la oportunidad para ver su rostro. Había sido respetuoso, cuidadoso. Eso era extraño. O tal vez no. Tal vez realmente no le importaba su apariencia. El viaje continuó. El terreno comenzó a volverse más irregular y Rosa se daba cuenta de que estaban subiendo. El aire se volvió más frío y oyó el viento silbar diferente, como si estuvieran en un lugar alto. Las montañas, pensó. ¿Me está llevando a las montañas? La sensación de aislamiento creció dentro de ella. Si él era un mal hombre, nadie la oiría gritar allá arriba. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la carreta se detuvo de nuevo. «Llegamos», dijo su voz. Rosa lo oyó bajar y venir a su lado. «La ayudaré a entrar. Hay algunos escalones». Fue guiada fuera de la carreta y sus pies tocaron suelo firme. Madera, se dio cuenta, una galería de madera. Él la guió unos pasos. Oyó una puerta crujir y entonces el aire cambió. Estaban dentro de algún lugar. El olor era diferente al del puesto. Olía a madera, a humo de leña, a algo que recordaba a pan viejo. «Una casa», pensó Rosa. Una casa sencilla pero limpia. Oyó al hombre encender algo. Probablemente un quinqué, porque una luz débil atravesó la tela del saco. «Puede sentarse», dijo, guiándola a lo que parecía ser una silla. Rosa se sentó, con todo el cuerpo dolorido por el cansancio. Oyó al hombre moverse por la casa, poniendo leña en algún lugar, moviendo ollas. El olor a café fresco comenzó a llenar el aire. «Voy a hacer un café», dijo. «Debe tener hambre también. Hay pan y un poco de queso». Se quedaron en silencio mientras él preparaba las cosas. Rosa estaba tan cansada que casi se duerme sentada, pero entonces oyó pasos acercándose. Se detuvo frente a ella y por primera vez sintió que el momento había llegado, el momento que había estado temiendo y esperando al mismo tiempo. «Puede quitarse el saco», dijo, y su voz era amable. «Aquí dentro nadie necesita esconder nada». Rosa sintió que el corazón se le disparaba. Sus manos fueron hacia el saco, buscando por dónde tirar. No había cuerda, no había nudo. El saco simplemente estaba puesto sobre su cabeza, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener la tela. Comenzó a tirar del saco hacia arriba. La luz del quinqué le dio primero en los ojos, haciéndola parpadear varias veces. Después de 2 días casi completos en la oscuridad, incluso esa luz débil parecía demasiado fuerte. Siguió tirando del saco, sintiendo el aire fresco tocar su rostro sudado y sucio. Cuando finalmente el saco salió por completo, lo dejó caer al suelo junto a la silla. Y entonces, lentamente, levantó los ojos para ver quién era el hombre que la había comprado. Él estaba parado a unos pasos de distancia, y cuando sus miradas se encontraron, Rosa vio algo que no esperaba. Él se había detenido por completo, como si se hubiera olvidado de respirar. Sus ojos, castaños y cansados, estaban muy abiertos. Su boca estaba entreabierta. Sus manos, que sostenían una taza de café, se habían congelado en el aire. Estaba completamente paralizado, mirándola como si hubiera visto algo imposible de creer. Y Rosa no entendía por qué. ¿Qué había en su rostro que causaba esa reacción? Rosa bajó la vista de inmediato.
el viejo hábito de esconderse apoderándose de ella. Pensó que él estaba sorprendido porque esperaba algo peor, o tal vez porque ella estaba tan sucia y acabada después de 2 días en esas terribles condiciones. Pero entonces él habló, y su voz salió baja, casi sin aliento. «No tienes nada de malo». Rosa parpadeó, confundida. Lentamente levantó la vista de nuevo. Él seguía parado, pero ahora había algo diferente en su expresión. No era horror, no era decepción. Era algo que no podía identificar bien, pero que le oprimía el pecho de una manera extraña. «¿No está decepcionado, señor?», preguntó con voz débil, casi inaudible. Juan Pedro finalmente se movió. Dejó la taza sobre la mesa despacio, como si temiera romper algo. Luego se pasó la mano por el rostro, por el cabello oscuro que le caía sobre la frente, y soltó un largo suspiro. «¿Decepcionado?», repitió, y había algo en su voz que Rosa no podía entender. «Estoy enojado. Enojado con quien te hizo creer que necesitabas esconder tu rostro. Enojado con ese maldito de Teodoro que te trató como si fueras una cosa, y enojado conmigo mismo por no haber llegado antes y evitar que pasaras por esos 2 días horribles». Rosa sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Nadie nunca se había enojado por ella. A nadie nunca le había importado lo que sentía o por lo que pasaba. Y ahora ese hombre desconocido, que había pagado por ella como si fuera mercancía, estaba diciendo que sentía rabia por haber sido maltratada. No tenía sentido, nada de eso tenía sentido. «No entiendo», susurró. «¿Por qué me compró? ¿Por qué hizo eso?». Juan Pedro tomó una silla y se sentó frente a ella, manteniendo una distancia respetuosa. Se quedó en silencio por un momento, como si escogiera las palabras correctas. La luz del quinqué danzaba en las paredes de madera, creando sombras que se movían lentamente. Afuera, el viento soplaba con fuerza, anunciando la tormenta que había mencionado antes. «Perdí a mi esposa hace 3 años», comenzó, y Rosa vio el dolor pasar por sus ojos. «Fue justo después de que naciera nuestra hija, complicaciones en el parto. Me quedé solo con una bebé, sin saber qué hacer, sin tener a nadie que me ayudara. Desde entonces he vivido aquí en esta cabaña, criando a mi hija como puedo, con la ayuda de una señora del pueblo que la cuida cuando necesito bajar al puesto». Se detuvo, mirando sus propias manos grandes y callosas. Rosa esperó en silencio, sintiendo que había más por decir. «Cuando llegué al puesto hoy», continuó, «no tenía intención de ir a esa feria. Fui a buscar provisiones, nada más. Pero entonces te vi cómo te trataba ese hombre, vi cómo los otros hombres se reían, y vi que estabas allí sola, sin nadie, pasando por una humillación que nadie merece pasar». Juan Pedro levantó la vista y se encontró con la de ella. «Y pensé en mi hija. Pensé que un día crecerá y se convertirá en mujer. Y pensé, ¿y si un día ella está en una mala situación? ¿Y si necesita que alguien la ayude? Me gustaría que alguien hiciera por ella lo que yo puedo hacer por ti hoy». Las lágrimas corrieron por el rostro de Rosa antes de que pudiera impedirlo. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de algo que no sentía desde hacía tanto tiempo que casi había olvidado su nombre. Alivio, esperanza y tal vez, solo tal vez, gratitud. «No te voy a mentir», dijo Juan Pedro, su voz firme pero amable. «Necesito ayuda aquí. Necesito a alguien que cocine, que cuide de la casa, que me ayude con mi hija. Pero no te compré como se compra un animal. Te saqué de esa situación y ahora estás aquí. Y las reglas son simples. Tú trabajas, yo trabajo. Tú me ayudas, yo te protejo. Y nadie más te tratará como te trataron en esos 2 días». Rosa se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Qué espera de mí?», preguntó, porque necesitaba saber. Necesitaba entender completamente la situación. Si estás siguiendo esta historia hasta aquí y te está tocando el corazón, considera,
hacer clic en Gracias para apoyar al canal. El botón Gracias es una forma de ayudar financieramente nuestro trabajo. Así es como logramos seguir trayendo historias que emocionan y nos hacen reflexionar sobre la vida. Juan Pedro se levantó y fue hacia la estufa, removiendo la olla que había allí. «Espero que hagas tu trabajo con honestidad», dijo. «Espero que cuides bien de mi hija y de esta casa, y espero que me trates con respeto, como yo te trataré a ti. En cuanto al resto», se giró para mirarla de nuevo. «Lo iremos descubriendo con el tiempo. No hay prisa, no hay exigencias. Estás a salvo aquí, Rosa, y esa es la única promesa que te hago hoy». Rosa asintió, sintiendo que un peso se le quitaba de los hombros. Por primera vez en mucho tiempo, tal vez desde que sus padres habían muerto, se sintió un poco segura. No completamente, porque todavía había miedo, todavía había incertidumbre. Pero por primera vez, alguien la había mirado y había visto a una persona, no un problema. «Usted dijo que tiene una hija», dijo Rosa en voz baja. «¿Cómo se llama?» «Sofía», respondió Juan Pedro, y su rostro se suavizó al decir el nombre. «Tiene 3 años. Es callada, un poco tímida, pero es una buena niña. Está con doña Amelia en el pueblo hasta que pase la tormenta. Cuando el tiempo mejore, la traeré de vuelta». Rosa sintió curiosidad por la niña. ¿Cómo sería cuidar de un niño? Nunca había tenido esa oportunidad antes. Su tía nunca la dejó acercarse a los niños del pueblo, diciendo que no servía ni para eso. Juan Pedro sirvió el café y puso pan y queso en la mesa. «Come», dijo, «después puedes descansar. Te hice una cama cerca del fogón. Estarás calentita. Yo duermo en el rincón, allí cerca de la puerta. Y mañana empezamos de nuevo, sin saco, sin vergüenza, sin miedo». Rosa comió despacio, cada bocado de pan pareciéndole la mejor comida que jamás había probado. No porque el pan fuera especial, sino porque, por primera vez en años, estaba comiendo sin sentir que estaba robando, sin oír que no se lo merecía. Juan Pedro comió en silencio también, y ese silencio no era pesado. Era solo cansancio, eran solo 2 extraños intentando entender lo que había pasado en ese extraño día. Rosa se despertó con el sonido de la leña siendo colocada en el fogón. Por un momento estuvo confundida, sin saber dónde estaba. Entonces todo volvió. El puesto, el saco, el viaje, ese hombre llamado Juan Pedro. Abrió los ojos y vio que todavía era temprano. La luz del amanecer apenas comenzando a entrar por la pequeña ventana de la cabaña. Juan Pedro estaba de espaldas, preparando el café. No se había dado cuenta de que ella se había despertado. Rosa se quedó quieta por un momento, observando. Era alto, con hombros anchos de quien trabaja duro. El cabello oscuro le caía un poco sobre la frente y tenía una barba de varios días. No era un hombre guapo en el sentido tradicional, pero había algo en él que transmitía solidez, seguridad. Se movía con eficiencia. Cada gesto tenía un propósito. Era alguien acostumbrado a cuidarse a sí mismo y a una casa solo. «Buenos días», dijo ella en voz baja, sentándose en la cama improvisada. Juan Pedro se giró. «Buenos días. ¿Dormiste bien?» Su voz era neutra, sin intimidad, pero también sin frialdad. Era la voz de alguien que estaba estableciendo una rutina con una persona desconocida. «Mejor que en las últimas noches», respondió Rosa honestamente. Después de 2 días en la bodega del puesto, durmiendo en el suelo duro con otras mujeres desesperadas, esa simple cama había sido un lujo. Los días siguientes se establecieron en una rutina cuidadosa. Juan Pedro se despertaba temprano. Cuidaba a los animales que tenía, algunos caballos y gallinas, cortaba leña, revisaba las cercas. Rosa se hizo cargo de las tareas de la casa, cocinando, limpiando, lavando la ropa en el río cercano. Hablaban poco, solo lo necesario. «¿Necesitas más agua?» «Sí, gracias. Voy a cazar hoy. Vuelvo antes del anochecer».
Está bien, dejaré la comida lista. Era extraño, pero también reconfortante. Rosa no tenía que adivinar humores. No tenía que andar de puntillas con miedo de decir algo incorrecto. Juan Pedro era directo. Si necesitaba algo, lo pedía. Si algo estaba bueno, decía un simple «está bueno». No había gritos, no había ofensas, no había esa tensión constante que vivió en casa de su tía. Al cuarto día, la tormenta finalmente pasó. El cielo se despejó en un azul limpio, y el sol brilló con fuerza sobre las montañas. Juan Pedro anunció en el desayuno que iría a buscar a Sofía. Rosa sintió que el estómago se le encogía de nerviosismo. ¿Y si a la niña no le gustaba? ¿Y si la veía como una intrusa? ¿Y si comenzaba a llorar y a pedirle a su padre que echara a esa extraña? Se extrañará al principio, dijo Juan Pedro, como si hubiera leído sus pensamientos. Pero necesita una presencia femenina. Doña Amelia es buena, pero ya está vieja y cansada. Sofía necesita a alguien que pueda jugar con ella, enseñarle, cuidarla bien. Rosa asintió, secándose las manos en el delantal que había encontrado colgado en la pared. «Haré mi mejor esfuerzo», prometió. Juan Pedro la miró por un largo momento. «Sé que lo harás», dijo simplemente. Luego salió, montó a caballo y bajó por el sendero en dirección al pueblo. Rosa se quedó sola en la cabaña, por primera vez desde que había llegado. Aprovechó para limpiar todo con más cuidado, preparar una comida especial, dejar todo arreglado para la llegada de la niña. El sol ya se estaba poniendo cuando Rosa oyó los cascos del caballo. Salió a la galería, secándose las manos nerviosas en el delantal. Juan Pedro apareció en el sendero y en el caballo con él había una niña pequeña agarrada a su chaqueta. Cuando se detuvieron frente a la cabaña, Rosa pudo ver a la niña bien. Sofía era pequeña para tener 3 años, con cabello castaño claro y ojos grandes y asustados. Miró a Rosa e inmediatamente escondió el rostro en el hombro de su padre. Juan Pedro bajó del caballo con cuidado, sosteniendo a su hija. «Sofía», dijo amablemente, «esta es Rosa. Va a vivir aquí con nosotros ahora. Va a ayudar a papá y a cuidarte». La niña espió de nuevo, todavía aferrada a su padre. Rosa se arrodilló despacio, poniéndose a su altura. «Hola, Sofía», dijo con la voz más suave que pudo. «Soy Rosa. Me alegré mucho de saber que iba a conocerte. Tu papá ha hablado mucho de ti». Sofía no respondió. Solo la miró con esos ojos grandes, procesando la información. Rosa no forzó la situación. Simplemente sonrió y se levantó. «Hice comida rica hoy», le dijo a Juan Pedro. «La pondré en la mesa». Durante la cena, Sofía se sentó en el regazo de su padre y comió pequeñas porciones que él le ofrecía. Pero Rosa notó que la niña la miraba de vez en cuando, curiosa pero aún recelosa. Rosa no intentó acercarse demasiado rápido. Sabía que la confianza no se fuerza, especialmente con niños que ya han perdido tanto. En los días siguientes, Rosa dejó que Sofía se acercara a ella a su propio ritmo. Cantaba en voz baja mientras trabajaba y se daba cuenta de que la niña escuchaba desde lejos. Dejaba pequeñas cosas interesantes al alcance de Sofía. Una flor bonita, una piedra lisa del río, un trozo de masa para jugar, y poco a poco, muy poco a poco, Sofía comenzó a acercarse. La primera vez que Sofía le tocó la mano fue una tarde cuando estaba preparando pan. La niña se acercó, curiosa por la masa. Rosa tomó un pequeño trozo y se lo ofreció. «¿Quieres hacer tu propio pancito?». Sofía dudó. Miró a su padre que estaba arreglando algo al otro lado de la sala y luego asintió. Rosa guió sus manitas, mostrándole cómo amasar, cómo dar forma, y por primera vez Sofía sonrió. Juan Pedro lo vio y Rosa notó que algo cambiaba en su mirada. No era una mirada romántica, no todavía, pero era una mirada de reconocimiento, de gratitud, de algo parecido a la esperanza. Su hija estaba empezando a sonreír de nuevo y eso significaba más para él que cualquier otra cosa. Esa noche, después de que Sofía se durmiera,
Juan Pedro se quedó un rato mirando a su hija en la pequeña cama que le había hecho. «Gracias», le dijo en voz baja a Rosa, que estaba terminando de lavar las ollas, «por tener paciencia con ella». «Es una niña dulce», respondió Rosa. «Solo necesitaba tiempo». «Eres buena con ella», dijo Juan Pedro, y había una emoción en su voz que no estaba allí antes. «Estás haciendo más por nosotros de lo que esperaba». Rosa no supo qué responder, así que solo asintió, pero por dentro sintió que algo cálido crecía en su pecho, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Se sentía útil, se sentía vista, se sentía, por primera vez, como si perteneciera a algún lugar. Las semanas pasaron y la rutina se estableció de forma natural. Sofía ahora seguía a Rosa por la casa, ayudando con pequeñas tareas. La niña hablaba poco, pero Rosa aprendió a entender sus gestos, sus miradas, la forma en que tiraba del borde de su vestido cuando quería su atención. Juan Pedro trabajaba duro durante el día, pero siempre volvía para cenar con ellas, y a veces Rosa lo sorprendía sonriendo cuando veía a Sofía reírse de algo. Una tarde, Rosa estaba lavando la ropa en el río cuando Sofía jugaba en la orilla, juntando piedritas de colores. El cielo estaba despejado, el sol caliente y había una paz en el aire que Rosa nunca antes había experimentado. Fue en ese momento que se dio cuenta de algo que la asustó y al mismo tiempo le llenó el corazón. Estaba feliz, verdaderamente feliz. No era solo el alivio de haber escapado de su tía cruel. No era solo la gratitud por tener un techo, era felicidad de verdad. Pero la vida en las montañas tenía sus peligros, y Rosa lo aprendió de la peor manera. Una semana después, Juan Pedro salió temprano para revisar las trampas que había puesto en el bosque. Dijo que volvería antes del mediodía, pero pasó el mediodía, avanzó la tarde y no volvía. Rosa intentó no mostrar preocupación frente a Sofía, pero por dentro el miedo crecía. Cuando el sol comenzó a ponerse y Juan Pedro todavía no había aparecido, Rosa no aguantó más. Tomó a Sofía, cerró la cabaña y comenzó a seguir el sendero que él siempre usaba. «Papá», gimoteó Sofía, asustada por la urgencia en los movimientos de Rosa. «Vamos a encontrar a papá», dijo Rosa intentando sonar tranquila. «Debe necesitar ayuda». Caminaron durante casi una hora, Rosa llamando su nombre, hasta que finalmente oyó una respuesta débil. «Aquí, estoy aquí». Rosa corrió en dirección a la voz. Encontró a Juan Pedro sentado debajo de un árbol, sosteniéndose la pierna. Su pantalón estaba rasgado y manchado de sangre. «¿Qué pasó?», preguntó Rosa, arrodillándose a su lado, mientras Sofía comenzaba a llorar en voz baja. «Una trampa vieja», dijo Juan Pedro entre dientes apretados de dolor. «No la vi, estaba escondida entre las hojas. Me atrapó la pierna. Logré salir, pero no puedo caminar bien». Rosa examinó la herida. Era un corte feo, largo, que sangraba bastante, pero no parecía haber afectado nada muy profundo. Necesitaba llevarlo de vuelta y cuidar eso bien. «Sofía», dijo Rosa con firmeza, «eres una niña valiente, ¿verdad?». La niña asintió entre lágrimas. «Necesito que seas aún más valiente. Ahora vas a tomar la mano de papá mientras yo lo ayudo a caminar. ¿Puedes hacer eso?». Sofía se secó las lágrimas y tomó la mano de su padre. «¿Puedo?», susurró. Con esfuerzo, Rosa logró ayudar a Juan Pedro a levantarse. Él le pasó el brazo por los hombros y juntos comenzaron la difícil caminata de regreso a la cabaña. Juan Pedro era pesado y Rosa no era muy fuerte, pero no se rindió. A cada paso lo animaba a continuar, a aguantar solo un poco más. Cuando finalmente llegaron a la cabaña, ya estaba oscuro. Rosa encendió todos los quinqués, puso agua a calentar y examinó la herida con más cuidado. Había aprendido nociones básicas de cuidado de heridas cuando cuidaba a los animales de su tía, y ahora ese conocimiento sería útil. «Va a doler»,
advirtió, mojando un paño limpio en el agua caliente. Juan Pedro solo asintió, con la mandíbula apretada. Rosa limpió la herida con cuidado, quitando la suciedad y la sangre. Él no gritó, pero ella vio sus dedos apretar con fuerza el borde de la silla. Sofía estaba acurrucada en un rincón, observándolo todo con los ojos muy abiertos. Cuando Rosa terminó de limpiar, tomó una tela limpia y comenzó a hacer un vendaje firme. Sus manos trabajaban con precisión, aunque temblaban un poco. «No es tan profundo como parecía», dijo, «pero necesita reposo por unos días. Nada de andar por la montaña». Juan Pedro la miró y Rosa vio algo diferente en esa mirada. Era gratitud, sí, pero era más que eso. Era admiración, era el reconocimiento de algo más profundo. «Me salvaste la vida hoy», dijo en voz baja. Rosa negó con la cabeza. «Habrías logrado volver solo eventualmente. No antes de perder demasiada sangre o ser atacado por algún animal atraído por el olor», respondió Juan Pedro. «Fuiste valiente y rápida, y me cuidaste mejor de lo que esperaba». «Hice lo que cualquier persona haría», dijo Rosa, pero sus mejillas se sonrojaron con el cumplido. «No», dijo Juan Pedro tomando su mano suavemente. «Hiciste lo que alguien a quien le importa haría, y no sé cómo agradecértelo». El toque de su mano en la de ella provocó algo extraño en el corazón de Rosa. Era la primera vez que la tocaba más allá de los toques funcionales y necesarios del día a día, y ese simple toque significaba más que 1000 palabras. En ese momento, algo cambió entre ellos, algo silencioso, pero poderoso. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Sofía se acercó entonces, subiendo al regazo de su padre con cuidado de no lastimarle la pierna. «Papá, ¿te vas a poner bien?», preguntó con su vocecita preocupada. Juan Pedro abrazó a su hija. «Sí, princesa, gracias a Rosa, papá se pondrá bien». Sofía miró a Rosa entonces e hizo algo que dejó a los dos adultos sin palabras. Extendió sus bracitos hacia Rosa. La niña quería su abrazo también. Rosa tomó a Sofía en brazos y de repente se encontró allí parada, con la niña en brazos, junto a Juan Pedro. Y la sensación era de familia, era de pertenencia, era de hogar. Lágrimas asomaron a sus ojos, pero esta vez eran lágrimas buenas. Lágrimas de quien ha encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Juan Pedro necesitó una semana para recuperarse por completo de la herida. Durante ese tiempo, Rosa asumió también sus tareas, cuidando a los animales, acarreando agua, incluso cortando leña con dificultad. Nunca había hecho ese tipo de trabajo antes y volvía a casa con las manos doloridas y los músculos cansados. Pero no se quejaba. Juan Pedro había hecho tanto por ella, la había sacado de esa situación horrible. Era lo mínimo que podía hacer. Una noche, mientras Rosa terminaba de hacerle una nueva curación, él le tomó la mano antes de que se apartara. «Rosa», dijo seriamente, «necesito decirte algo». Ella se detuvo con el corazón acelerado. El tono de él era diferente, casi nervioso. «Cuando te compré en ese puesto», comenzó, «te dije que te saqué de esa situación, que estabas a salvo aquí, y he mantenido esa promesa». «Sí», asintió Rosa, «y estoy agradecida por ello todos los días». «Pero no fue solo por lástima», continuó Juan Pedro, mirándola directamente a los ojos. «Al principio tal vez lo fue, pero ahora es diferente. Te has convertido en parte de esta casa, parte de la vida de Sofía y parte de mi vida también, y ya no sé cómo imaginarla sin ti aquí». Rosa sintió que las lágrimas subían. «Yo tampoco puedo imaginar estar en otro lugar», susurró. «Por primera vez en mi vida tengo un lugar al que pertenezco, donde soy vista, donde importo». «Siempre has importado», dijo Juan Pedro, apretando su mano amablemente. «Solo necesitabas a alguien que lo viera, y yo lo veo, Rosa. Te veo a ti, no a la mujer debajo del saco, no a la sobrina rechazada, no a la novia que nadie quería,
Veo a la mujer fuerte, cuidadosa, cariñosa que eres, y soy un hombre afortunado porque estés aquí. Aquello fue como un bálsamo en el alma herida de Rosa. Años y años oyendo que era fea, inútil, una carga, fueron lavados por esas palabras simples pero honestas. Lloró, y Juan Pedro la dejó llorar, solo sosteniendo su mano, presente y sólido. Cuando finalmente se calmó, él habló de nuevo. Cuando te sientas lista, cuando creas que es el momento, me gustaría hacer esto bien. Me gustaría pedirte en matrimonio de verdad. No una compra, no una transacción, sino una petición honesta de un hombre que te admira y que le gustaría construir una vida a tu lado. No hay prisa, añadió rápidamente. Puedes tomarte el tiempo que necesites. Solo quería que supieras que eso es lo que quiero. Rosa no necesitó tiempo. Ya sabía la respuesta. Sí, dijo, su voz firme a pesar de las lágrimas. Sí, yo también quiero eso. No por el techo sobre mi cabeza, no por la seguridad. Importas tú y me importa Sofía, porque cuando pienso en el futuro, los veo a ustedes dos en él, y porque por primera vez quiero algo para mí, y ese algo es esta familia. 3 meses después, cuando la primavera había llegado y llenado las montañas de flores, Juan Pedro llevó a Rosa y a Sofía al pueblo. Era día de mercado y mucha gente estaría allí. Rosa estaba nerviosa. No había vuelto a la civilización desde el día en que fue comprada. Tenía miedo de la gente, de las miradas, de los juicios. Pero Juan Pedro le tomó la mano con firmeza mientras caminaban por la calle principal. Sofía iba entre los dos, balanceando sus bracitos feliz. La gente se detenía a mirar. Rosa reconoció a algunos de los hombres que habían estado en el puesto ese día terrible. Reconoció a mujeres que se habían reído de ella. Su instinto fue bajar la cabeza, esconderse. Pero entonces sintió el apretón de la mano de Juan Pedro y oyó a Sofía reír de algo, y mantuvo la cabeza erguida. Señora que había cuidado de Sofía se les acercó. «Vaya, Juan Pedro», dijo la mujer, mirando a Rosa con admiración. «Encontraste una joya donde todos vieron basura». Rosa se sonrojó, pero Juan Pedro respondió con firmeza. «No encontré ninguna joya, doña Amelia. Encontré a la mujer que siempre estuvo allí, solo esperando a que alguien la viera de verdad». Otras personas se acercaron a hablar con ellos, algunas curiosas, otras genuinamente interesadas. Una mujer joven incluso se acercó a Rosa, mientras Juan Pedro compraba provisiones. «Señora», dijo tímidamente, «mi madre me contó su historia sobre cómo el hacendado de la montaña la eligió incluso sin ver su rostro. Dijo que usted le devolvió la luz a su vida». Rosa no supo qué decir. Sonrió amablemente. «Creo que nos trajimos luz el uno al otro», respondió. «A veces así es como funciona». De camino a casa, con la carreta llena de provisiones y Sofía durmiendo en el regazo de Rosa, Juan Pedro habló. «Estuviste increíble hoy, con la cabeza erguida, sin miedo, sin vergüenza». Rosa apoyó la cabeza en su hombro. «No tenía por qué avergonzarme», dijo. «Nunca lo tuve. Solo me hicieron creer que sí, pero ahora sé la verdad. Y la verdad es que valgo tanto como cualquier otra persona». Juan Pedro le besó la coronilla, un gesto simple pero lleno de significado. «Vales más que muchos», dijo en voz baja, «y voy a pasar el resto de mi vida demostrándotelo». La boda tuvo lugar en una tarde de verano, sencilla pero hermosa. Pueblo subió hasta la cabaña junto con doña Amelia y algunos vecinos que Juan Pedro había invitado. Rosa llevaba un vestido sencillo que ella misma había cosido y tenía flores del campo en el cabello. Sofía estaba a su lado, sosteniendo un pequeño ramo, seria e importante en su papel de testigo especial. Cuando el cura le preguntó a Juan Pedro si aceptaba a Rosa como esposa, él respondió con voz clara y firme: «Acepto». Y cuando le preguntó a Rosa, ella miró al hombre que había cambiado su vida por completo.
El hombre que había visto más allá del saco de arpillera, más allá de las mentiras, más allá del miedo. «Acepto», dijo, y su voz no tembló. Después de la ceremonia, mientras todos comían y conversaban en la galería de la cabaña, Rosa se quedó por un momento sola, mirando las montañas a su alrededor. Era difícil creer que solo unos meses atrás estaba en ese horrible puesto, escondida, humillada, sin esperanza. Y ahora estaba allí, casada, madre de una niña hermosa, parte de una familia de verdad. «¿Estás bien?» Juan Pedro se acercó, poniendo un brazo alrededor de su cintura. Rosa se apoyó en él. «Estoy más que bien», respondió. «Estoy feliz, de verdad, completamente feliz». Él la besó suavemente. «Yo también», dijo. «Me devolviste algo que pensé que había perdido para siempre. Esperanza, alegría, una razón para despertarme por la mañana más allá de la simple supervivencia». Sofía corrió hacia ellos en ese momento, con las manos sucias de pastel. «Mamá, mira, comí todo. Rosa se arrodilló y limpió el rostro de la niña con un paño. «Ya lo veo, pequeña. Estás toda embarrada». Sofía rió y abrazó a Rosa con fuerza. «Te quiero, mamá», dijo, las palabras saliendo naturales, sin dudar. Rosa sintió que el pecho se le oprimía de emoción. «Yo también te quiero, mi hija, mucho». Los meses se convirtieron en un año, luego en 2. La vida continuaba a su propio ritmo en las montañas. Rosa y Juan Pedro trabajaban codo a codo, criando a Sofía, cuidando de la pequeña hacienda y construyendo una vida juntos. No era una vida fácil. El invierno era riguroso, el trabajo era duro y había días difíciles. Pero era una buena vida, era una vida elegida. Era una vida donde Rosa finalmente había encontrado su lugar. Una tarde, 3 años después de aquella fatídica compra en el puesto, Rosa estaba preparando la cena cuando Sofía, ahora con 6 años, preguntó algo que nunca antes había preguntado. «Mamá, ¿cómo se conocieron tú y papá?» Rosa se detuvo, con el cuchillo suspendido sobre la zanahoria que estaba cortando. Miró a Juan Pedro, que estaba arreglando un arnés cerca del fogón. Él encontró su mirada y sonrió, dándole un pequeño permiso con la cabeza. Rosa se arrodilló frente a Sofía. «Tu papá y yo nos conocimos en un día muy difícil», dijo honestamente. «Yo estaba en un lugar donde no quería estar, siendo tratada de una manera que nadie merece ser tratado. Y tu papá, que solo había ido a buscar provisiones, me vio. Y aunque no me conocía, aunque no sabía quién era, decidió ayudarme. Me trajo a esta casa y aquí, poco a poco, nos convertimos en una familia». Sofía procesó eso con seriedad. «¿Papá te salvó?», preguntó. Rosa negó con la cabeza. «No exactamente», respondió. «Creo que nos salvamos el uno al otro. Él me dio un hogar, y yo le di una razón para transformar esta casa en un hogar de verdad. Y tú, mi hermosa, tú lo completaste todo». Sofía abrazó a Rosa, satisfecha con la respuesta. Rosa se levantó y volvió a preparar la cena. Juan Pedro se acercó y pasó por detrás de ella, besando su mejilla rápidamente. «Me gusta nuestra historia», murmuró. «A mí también», respondió Rosa sonriendo. «Es una buena historia. Una historia de un nuevo comienzo». Esa noche, después de que Sofía se durmiera, Rosa y Juan Pedro se quedaron en la galería mirando las estrellas. El aire estaba fresco, lleno del olor a pino y a tierra. Abajo, en las sombras, los animales hacían sus ruidos nocturnos. Todo estaba en paz. «¿Te arrepientes ¿Algo?», preguntó Juan Pedro de repente. «¿Sobre cómo sucedió todo? ¿Sobre haber venido aquí de esa manera?» Rosa pensó por un momento. «Me arrepiento de la forma en que sucedió», dijo honestamente. «Nadie debería pasar por lo que yo pasé en ese puesto, pero no me arrepiento de haber llegado hasta ti, porque si no hubiera sido de esa manera, tal vez nunca nos hubiéramos encontrado, y no puedo imaginar mi vida sin ti y sin Sofía ahora». Juan Pedro la atrajo hacia él
y Rosa apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el latido firme de su corazón. A veces las peores situaciones nos llevan a los mejores lugares, dijo ella pensativa. Yo era esa mujer rechazada, con un saco en la cabeza que nadie quería, y ahora soy esposa, madre, y tengo una familia que me ama de verdad. La vida es extraña, ¿no? Lo es, asintió Juan Pedro, pero a veces las cosas extrañas de la vida son las que más valen la pena. Y Rosa no podía estar en desacuerdo con eso, porque allí, en los brazos de ese hombre había mirado más allá de las mentiras y las apariencias. Había encontrado algo que muchas personas pasan toda su vida buscando y nunca encuentran. Había encontrado un amor verdadero, había encontrado un hogar, se había encontrado a sí misma. Y cuando pensaba en ese día terrible en el puesto, ya no sentía rabia o tristeza, sentía gratitud. Porque fue exactamente desde ese lugar de oscuridad y humillación que había sido llevada a la luz. Y esa luz tenía un nombre, tenía un rostro, tenía una cabaña en las montañas y una niñita de 6 años durmiendo tranquila en la habitación de al lado. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.